Hola niños, espero que estén muy bien y estén preparados para que empecemos la clase. Antes de empezar, ¿qué les parece si hacemos una corta oración para ponerle este tiempo en las manos de Dios? Dios, te damos gracias por este día, porque podemos estar reunidos, Padre, desde cada una de nuestras casas, de donde sea que estemos escuchándote, porque nos das todos estos medios para poder seguir esparciendo tu evangelio. Te quiero pedir por el corazón y las mentes de cada uno de los niños, que tú los prepares para recibir tu palabra, que seas quitando cualquier cosa que esté distrayéndolos o impidiéndolos que puedan recibirte a ti. Te pido que puedan entender todo lo que vamos a hablar hoy y que los motive a crecer en esa relación contigo, a que puedan ser cada vez más como tú, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estas últimas clases que empezamos así virtuales, estuvimos recordando un tema que vimos el año pasado, ¿cierto? Yo sé que muchos de ustedes ya decían, ay, eso se me hace conocido, o ya sabían que lo estábamos recordando. Bueno, hoy vamos a empezar otro tema. Ya habíamos visto una clase de esto más o menos como en febrero o marzo, pero como fue hace tiempo, es mejor volver a empezar para que lo recordemos y empecemos en forma con este tema que es súper bueno, así como el que vimos el año pasado. Bueno, yo tengo, antes de que empecemos, tengo una ilustración para que empecemos esta clase y podamos entenderla súper bien. Tengo esta escena. ¿Qué pasó acá? Tengo una pelota, una leche y unas galletas. La leche se regó. Bueno, esto parece un misterio, porque yo no sé qué pasó. Yo me encontré esto así. Entonces, para ustedes, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo que no se conoce, que encontramos una escena, un montón de cosas, pero no sabemos qué pasó en realidad y cómo llegó a hacer eso, ¿cierto? Cuando hay un misterio, tenemos estas preguntas. Bueno, antes de eso, cuando son misterios, ¿quiénes son las personas que se encargan de descubrirlas? Los detectives, ¿cierto? Los detectives empiezan a intentar responder a estas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo? ¿Quién y por qué? Entonces, ¿será que hay alguna forma de que nosotros podamos resolver el misterio de la leche derramada y podamos responder a estas preguntas? Los detectives, para poder responder a estas preguntas, ¿qué hacen? Empiezan a mirar y ellos buscan pistas, ¿cierto? Buscan indicios, algo que les diga qué pudo haber pasado ahí y que les ayude a responder las preguntas qué, cuándo, quién y por qué lo hicieron. Para el misterio de la leche derramada yo tengo 3 pistas. Tengo estas 3 pistas. ¿Ustedes creen que con estas 3 pistas es suficiente para resolver el misterio de la leche derramada? Piensen allá en sus casas. Tenemos pista 1, señor y señora Hernández. Pista 2, Eric. Y pista 3, una ventana quebrada. Con esto, ¿será que ya sabemos qué pasó? Pues vamos a ver si lo que ustedes creen que es realmente sucedió. Les voy a contar la historia sobre el misterio de la leche derramada y vamos a ver si con esas pistas fue suficiente para descubrirlo. Dice: era un día tranquilo de verano. El señor Hernández estaba en su casa sentado en su silla favorita, a punto de comer algunas galletas con leche. La señora Hernández estaba afuera barriendo la entrada. Eric, el niño de 10 años que vivía en la casa de al lado, pasó a la par de la señora Hernández. Caminó al parque para jugar tenis. Ella llamó a Eric y le dijo: encontré algo que perdiste la semana pasada en mi patio. Le diré al señor Hernández que te lo traiga. La señora Hernández se acercó a la ventana y vio que su esposo estaba durmiendo en la silla. Ella golpeó ligeramente la ventana para llamar su atención,
pero él no la oyó. Ella golpeó más duro, pero él aún dormía. Frustrada, tomó el mango de la escoba y golpeó la ventana con mucha fuerza. Y ¡pum! La ventana se rompió. Sobresaltado por el ruido del vidrio roto, el señor Hernández brincó, derribó el vaso de leche y corrió a la ventana a ver qué había sucedido. Ahí vio a su esposa, aún con la escoba en la mano, como si nada hubiese pasado. Ella simplemente le dijo: ¿podrías darme la pelota de Eric? Está en la mesa junto a la leche. Se sorprenden entonces de la solución de este misterio. ¿Será que las conclusiones que ustedes sacaron de ver una pelota, una ventana quebrada y algo derramado y de unas personas fue suficiente para descubrir cuál había sido el misterio? Resulta que algunos misterios son así, tienen unos finales inesperados, unas soluciones inesperadas, que no sabíamos que nunca pudiera llegar a ese punto. Bueno, yo les tengo otro misterio, pero esta vez sí de verdad, no inventado como el que les acabé de contar, que sucedió hace mucho tiempo y tiene que ver con este póster que tenemos aquí. Entonces, la Biblia a veces se refiere a la muerte de Jesús como un misterio, que para la gente que vivió en ese tiempo no pudieron entender. Esto lo dice Romanos. En Romanos 16 menciona que la muerte de Jesús en la cruz fue un misterio. Pero entonces, ¿por qué será que la Biblia se refiere a la muerte de Jesús como un misterio? Resulta que hay una historia en la Biblia, en Lucas, que nos cuenta de dos hombres. Ellos iban caminando en por un caminito cerca de Jerusalén y estaban súper confundidos porque había acabado de suceder esto hace unos días y ellos no entendían qué había pasado, ¿cierto? Que estaban súper confundidos porque para ellos no tenía ningún sentido todo lo que había pasado con la muerte de Jesús. Ellos sabían qué había sucedido, que Jesús había muerto, dónde había sucedido, a las afueras de Jerusalén, cuándo había sucedido, que fue durante la Pascua judía, pero no sabían por qué había sucedido y mucho menos quién lo había hecho. Por esto, para estas personas, la muerte de Jesús permaneció como un misterio por muchos siglos. Porque a pesar de que tuvieran varias pistas, no lograban descifrar quién y por qué. Resulta que estas personas que tenemos aquí son algunas de las pistas que nos van a llevar a resolver eso. Les voy a contar la primera. Todas van a estar en diferentes versículos de la Biblia. Yo se los voy a leer y ustedes me van a decir de cuál de estas personas que tenemos aquí está hablando. ¿Listo? Primero, dice, vamos a leer Marcos 14. Yo las tengo aquí, vamos a leer varios, entonces por facilidad las mostramos acá para que no se demoren mucho buscándolas. Entonces dice, todavía está hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Bueno, ¿de qué persona creen ustedes que está hablando aquí? Esta fue fácil. Muy bien, sí dijeron que estaba hablando de Judas. Vamos a buscar a Judas en este pendón. ¿Cuál creen que es Judas? Por acá hay un señor con unas moneditas. Este fue Judas. ¿Por qué? Antes de que Jesús muriera en la cruz, uno de sus discípulos lo traicionó. Entonces, esto llevó al arresto de Jesús y por ende, pues la muerte y su crucifixión. ¿Será que Judas es la respuesta a quién lo mató? O sea, ¿será que Judas fue el que mató a Jesús? Porque a él le pagaron por hacer esto. Entonces, ¿será que ahí está el por qué?
Lo mataron porque él lo vendió y él quería plata. Bueno, resulta que esa no es la respuesta de quién y por qué mataron a Jesús. Tenemos más pistas para que resolvamos con todas estas personas que tenemos acá, que nos vayan a ayudar a encontrar quién y por qué. Listo. Las siguientes tres las tenemos en 3 versículos. Aquí están diferentes personas, no están en orden. Cada que los lea van a intentar emparejar a quién se refiere cada persona. ¿Listo? La primera. Está en Mateo 26. Dice: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. Dice: estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Segundo: muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron. Tercero: aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifíquenlo, dijeron las personas. Bueno, vamos a emparejar. ¿De quién creen que está hablando este y este? Les doy unos segunditos y la respuesta es la siguiente. El primero estaba hablando de Pedro. Pedro negó conocer a Jesús, lo abandonó después de que él fue arrestado. Entonces, fue culpa de Pedro de que arrestaran a Jesús. Murió Jesús porque Pedro se murió del susto y más bien dijo: yo ese man no lo conozco. Bueno, la respuesta es no. Pedro no fue el causante. Vamos a buscar a Pedro en la ilustración. ¿Dónde estará Pedro? Si ustedes recuerdan, cuando Pedro negó a Jesús, había un animalito ahí que intervino. Aquí está un señor con un gallo. Aquí tenemos a Pedro. Segundo, los sacerdotes y los ancianos. Los líderes judíos odiaban a Jesús y lo querían muerto. Pero entonces, ¿será que mataron a Jesús porque lo odiaban? ¿Será que esa fue el por qué Jesús murió? No, muy bien, ellos no fueron los causantes. Vamos a buscar a esas personas acá. ¿Cuáles serán? Muy bien, son estas. Son estos 3 de acá alegando. Esos serán los sacerdotes y los ancianos. Tercera, la multitud judía. La muchedumbre estaba pidiendo a gritos que Jesús fuera crucificado. Entonces, ¿fueron ellos los causantes de la muerte de Jesús porque estaban enojados? Muy bien, tampoco. Ellos no fueron los causantes. Vamos a buscar a la muchedumbre enojada. ¿Quién más se ve por ahí enojado? Estas 3 de acá. Esa es la muchedumbre enojada. Siguientes 3 pistas. Dice: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato: no tenemos más rey que el emperador romano. Contestaron los jefes sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Quinta: y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron a crucificar. Sexto: pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirándolo de lejos. Bueno, vamos ahora, llegó el tiempo de emparejar. ¿Quién es quién? Este está muy fácil, ¿cierto? Ahí lo encontramos fácil. Y estos 2 de acá. Bueno, ¿ya tienen la respuesta?
es esta. Si la tienen así, súper bien. La cuarta persona era Pilato. Pilato era el gobernador romano. Él fue el que dio la orden de que crucificaran a Jesús. Entonces, ¿será que Pilato fue el causante de la muerte de Jesús porque quería que los judíos no lo molestaran más? Porque si vieron acá, ellos estaban súper enojados diciéndole: Pilato, mate ese man. Vamos a buscar a Pilato en la ilustración. ¿Dónde estará? Muy bien, es este el cortecito de Totuma. Ese es Pilato. Quinta persona, los soldados romanos. Los soldados romanos se burlaron de Jesús y fueron los que actuaron y lo crucificaron, literalmente. Entonces, ¿será que ellos mataron a Jesús porque estaban siguiendo órdenes? Ellos estaban siguiendo órdenes, sí, pero ellos no fueron los causantes de por qué mataron a Jesús. Los soldados, ¿dónde están aquí en la ilustración? Esos sí están súper fáciles porque tienen unos trajecitos, ¿cierto? Los tenemos acá, los soldados. La sexta, la multitud. La multitud dice que ¿qué eran? Eran conocidos de Jesús, o sea, eran amigos. ¿Será que ellos, como amigos de Jesús, por qué no lo ayudaron? ¿Por qué no lo defendieron? ¿Será que ellos son culpables por no irle de que Jesús hubiera muerto porque no le fueron a ayudar? Lo mismo, no. Ellos no fueron los causantes. Vamos a buscar a los amigos. Ellos estaban a lo lejos por acá, súper tristes y preocupados. No sabían qué hacer. Y la última, esta sí es fácil, porque ya aparece ahí, solo nos quedaba una pista. Dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Entonces aquí está hablando de María, su madre, y la tía. ¿Será que ellas estaban allí, observándolo morir, llorando? ¿Será que ellas pudieron haber hecho algo al respecto? ¿Pudieron haber hecho algo para que no lo crucificaran, para bajarlo de allá? ¿Fueron incapaces de ir a salvarlo? Exacto, no. Ellas no fueron las causantes de que esto hubiera pasado. Entonces, acabamos de ver varias pistas, 7 pistas, sobre estas personas que estuvieron involucradas en lo que pasó en la muerte de Jesús. ¿Será que estas pistas nos ayudan a responder quién y por qué? ¿Quién mató a Jesús y por qué? Pues resulta que estos, ¿recuerdan los primeros 2 señores que venían caminando por Jerusalén y que estaban súper confundidos? ¿Será que ellos vivieron esto que acabamos de leer? Ellos lo vivieron y entendían todo lo que había pasado. ¿Será que con estas pistas ellos fueron capaces de responder a quién y por qué? Muy bien, no, ellos seguían muy confundidos, no eran capaces, o sea, habían vivido eso pero no entendían la razón principal. La Biblia nos muestra otra pista que nos revela la primera parte, que está en Juan 19. Dice: y Dios escribió, porque esto sucedió para que la escritura se cumpliera. Bueno, acá hay una palabra que dice esto. Esto sucedió. ¿A qué se refiere con esto? La palabra esto se refiere a todos estos sucesos que vimos acá, a todas estas personas que estuvieron involucradas, a todo lo que hicieron cada una de ellas. Esto ocurrió para que la escritura se completara. O sea, todo lo que había estado escrito en la Biblia sucedió para que se completara, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Bueno, la muerte de Jesús, 1, fue cuidadosamente planeada por alguien. ¿Quién? 2, con un propósito muy especial, o sea, ¿por qué? Las escrituras, la Biblia,
fue escrita como un misterio, donde se pueden encontrar todas estas pistas que nos llevan al quién y por qué. La Biblia tiene muchas más pistas de las que acabamos de ver acá, de las que vivieron estas dos personas en ese tiempo recién crucificaron a Jesús, más de las que tenemos en este póster. Entonces, resulta que acá dice, el misterio se mantuvo en secreto por muchos siglos, pero ahora ha sido revelado. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia completa. Resulta que nosotros tenemos una ventaja sobre estos dos hombres de los que hablamos al comienzo. Estos dos hombres solo vivieron este momento. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos ahora, que es la Biblia entera, donde están todas esas pistas y donde nos van a ayudar a encontrar esa razón. Entonces, la Biblia es una historia verdadera, fue escrita por Dios y es el misterio más grande que habla sobre la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué vamos a hacer? Las siguientes clases vamos a hacer eso, vamos a explorar la Biblia y vamos a explorar cuáles son esas pistas que nos van a llevar a descubrir el quién lo hizo y por qué. Sabemos que fue para que se cumpliera la escritura, ¿cierto? Para que se cumpliera. Entonces, vamos a hacer eso, que nos va a llevar a la solución última. Entonces, ¿qué les parece si terminamos orando por esto? Primero, agradeciéndole a Dios porque tenemos ese libro tan especial que es la Biblia, que nos permite no estar confundidos como estos dos señores, sino poder entender todo lo que Él hizo y por qué lo hizo, y que lo tenemos en el celular, en el computador físico, o sea, podemos acceder a Él muy fácil y no tenemos nadie que nos esté persiguiendo diciendo que no lo podemos hacer. Listo. Entonces terminemos orando por este tiempo y para que en las siguientes clases podamos entender mucho mejor. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú inspiraste a muchas personas, a estos profetas, para escribir tu palabra, que tú les dijiste a ellos que escribir para que nosotros pudiéramos entender ese propósito mayor, ese propósito de por qué Jesús murió en la cruz, por qué lo hizo y quién lo hizo. Te pido que tú nos ayudes a entender cada clase lo que tú hiciste por nosotros, por qué permitiste, por qué me enviaste a tu Hijo amado a que muriera por nosotros. Te pedimos, Dios, por el resto de la semana de los niños, que tú los acompañes y estés respondiendo a sus oraciones cada que la hagan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, súper feliz de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima clase. Chao.